Bendiga, hoy tenemos otra entrega con el pastor Leonidas Mejía y vamos a hablar acerca del ateísmo al cristianismo. ¿Cómo es posible que una persona después de ser atea ahora sea pastor? Y hoy queremos hablar con el pastor Leonidas. Pastor Leonidas, Dios te bendiga, varón, un placer estar con ustedes nuevamente acá. Aquí está la audiencia y queremos saber cómo es esto del ateísmo, una persona después de ser atea a ser cristiano, y no solamente cristiano, sino pastor. Bueno, realmente solamente Dios sabe las cosas, ¿verdad? Y es sorprendente, pero yo quisiera antes de iniciar leer un verso bíblico aquí que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 5, su verso 30 en adelante, dice así: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué comen y beben con los publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Me impacta mucho ese verso porque habla de la gracia de Dios. Y habla precisamente de que el Señor lo que está buscando es personas que se arrepientan, no importa lo que sean. No importa cuán vil uno haya sido o cuán pecador uno haya sido. Lo importante es que uno abra su corazón a Cristo, ¿verdad? Yo era un hombre que renegaba a Dios, que negaba la fe. Recuerdo que estando en los Estados Unidos, en la universidad, yo me involucré en un grupo que era de la izquierda, eran puertorriqueños que promovían la independencia de Puerto Rico, que eran ateos. Y yo me involucré, entonces realmente yo... ¿Pero usted era ateo por ser ateo o era porque era un rebelde? Porque los ateos... Un rebelde, yo diría que más la influencia. Porque recuerdo que cuando a mí cuando yo llegué a la universidad, que llené la aplicación que dicen religión, yo puse católico. ¿Siendo usted ateo? No, porque yo realmente no dije que era ateo. Yo comencé a ser ateo después que entré a la universidad. La influencia de la universidad. Lo hizo ser ateo. Exacto, porque mi familia era temerosa de Dios. Mi mamá le gustaba siempre el evangelio, aunque no era evangélica cuando eso, pero siempre le gustó el evangelio, porque ella dice que cuando estaba pequeña la llevaban a las iglesias, a la escuela dominical, que yo creo que de importancia de que siempre se trabaje con los niños, con la escuela dominicana. Entonces, la cuestión es que estando yo allá me involucré con ese grupo y caí en decir que Dios no existía y que yo era ateo, que Dios no existía, porque Dios era muy malo, porque permitía mucha maldad, que porque Dios permitía tanta maldad, y no entendía que el pecado que tiene el hombre es que hace todo eso. Entonces yo recuerdo que mi hermano ya era cristiano y yo le escribía a él desde los Estados Unidos. Le decía: tú estás ahí cristiano, es porque yo no estoy allá. De que yo vaya allá, tú verás que yo te voy a sacar de eso. Yo te voy a comenzar a llevar a las discotecas y te voy a llevar por allí, te voy a llevar para acá. Tú verás que tú no vas a durar mucho. Yo le dije a él, pero él tenía una convicción bien clara y había conocido al Señor y era ayudante de pastor en la iglesia. Yo vine para acá a vivir y yo decía que Dios no existía. Entonces le hacía la guerra a mi mamá, que era cristiana, en el sentido de que si ella ponía una música cristiana, yo le ponía a Julio Iglesias, o le ponía a Sandro, o le ponía a Leonardo Fabio, a Rafael, una música de esa que no era cristiana. La pregunta es, pastor, ¿cómo es posible que una persona después de ser ateo llegue al conocimiento de la palabra? Y no solamente al conocimiento de la palabra, sino a ser pastor, como le ha acontecido a usted, que usted después de ser ateo es cristiano y ahora es pastor. ¿Cómo usted llegó ahí? Bueno, mira, ¿cómo usted tuvo ese encuentro? Ok, fíjate, yo llegué a mi familia, yo estaba viviendo en Estados Unidos, vine a vivir para acá con ellos, y tanto mi hermano como mi mamá eran cristianos ya. Yo recuerdo que vino una agrupación de Puerto Rico a la iglesia donde ellos se congregaban, llamada el Majestuoso se llamaba. Había muchachas, habían jóvenes, eran todos muy jóvenes, cantaban preciosísimo. Y yo recuerdo que mi hermano, ellos tenían una agrupación musical muy bonita y iban a tener una campaña, creo que era de 3 días. Yo recuerdo que yo fui, el primer día mi hermano me invitó y yo fui por curiosidad, ¿verdad? Pero siempre yo me sentaba en el último asiento de atrás para que cuando hicieran el llamado salí por ahí mismo, está cerca de la puerta e irme. Entonces, durante 2 días consecutivos, 3 creo que fue, no recuerdo bien, ¿verdad? Pues eso hace muchos años ya. Yo iba a la iglesia, hacían el llamado, pero yo me iba. Okay.
El último día, mi hermano, al ver que yo como que no estaba en eso, porque siempre me iban a buscar, mira, tú quieres recibir, yo decía que no. Al él ver como que yo no quise nada, no me invitó ese día, pero yo me aparecí a la iglesia ese día. Yo diría, como dice la Biblia, que no era yo que estaba buscando a Dios, Él me buscó a mí y me encontró. Él me encontró. Entonces esa noche yo fui y me senté en el último banco como siempre lo hacía las demás noches. Y cuando yo estoy ahí, eso lo despertó Dios, porque no fue de mí que salió, eso digo yo que fue Dios. Yo recuerdo que yo dije, Señor, en mi interior, la iglesia era bastante grande, había, mi hermano, como era uno de los líderes, siempre estaba adelante, cerca en los primeros bancos. Mira, el pastor predicó, yo no sé qué predicó, no recuerdo nada de lo que él predicó esa noche. Yo no recuerdo ni siquiera qué fue lo que él dijo. Yo sé que hicieron el llamado y yo no pasé. Y ya le había comenzado a orar por las personas que pasaron a recibir a Cristo. Sí. Y yo estando ahí, yo dije, Señor, en mi interior, Señor, si tú existes de verdad, si tú existes y tú quieres que yo me convierta, yo quiero que tú mandes a mi hermano que está allá adelante y me venga a buscar, que ya no lo había hecho en ninguna otra ocasión. Y ahí, cuando yo vi que él se paró a buscarme y vino a donde mí, yo no esperé que llegara a donde mí, yo me paré, porque entendía que Dios me estaba hablando. Y fui al frente. Ya habían terminado de orar y yo pasé ahí, oraron. Normal. Yo no sentí que cayeron, ni que cayó agua, ni que me quitaron una mochila de arriba, ni me quitaron un peso. Yo no sentí nada. Porque a veces la gente vive por sentimiento. Sí. Y la fe no tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver con creerle a Dios. Con convicción. Con convicción. Pero yo no sentí nada. Y recuerdo que cuando me voy a la noche a mi casa, le digo a mi hermano, mira, ¿y eso es convertirse? Y él me dice, sí, es un acto de fe. Digo, pero yo no sentí nada. Yo no sentí nada. Y él me dijo, no, es un acto de fe, no te preocupes. Digo yo, bueno, ok, ¿qué yo debo hacer ahora? Me dice, bueno, comienza a hablar con Dios y lee la Biblia. Ok, yo esa noche me arrodillé y comencé a orar, a ver, ¿verdad? A ver qué sucedía. A ver, no entendía nada. Y al otro día le dije a mi hermano, mira, yo quiero orar, pero el problema es que desde que yo tengo 2 o 3 minutos, ya se me acaba todo. No sé qué más. Y él me dice, orar es hablar con Dios, pide lo que tú quieres. Yo comencé a hablar. Entonces yo ese día, en la noche, recuerdo que orando yo le dije, Señor, si tú existes, yo quiero que tú me hables en la Biblia, en tu palabra, en la Biblia. Háblame. Cuando yo abrí la Biblia, el primer verso que Dios me habló, que yo sentí que Dios me habló ahí, yo lo sentí inmediatamente desde ese día. O sea, yo me convertí a los 2 o 3 días, ya yo sabía lo que Dios me estaba llamando. Mateo 4:19, vengan en pos de mí y les haré pecadores de hombres. Yo dije, wow, Dios me está llamando a servir. ¿Qué pasó? Yo inicié, yo no conocía a Dios, no sabía lo que era. Entonces yo le dije al Señor, mira, yo trabajaba cuando eso en Codetel, en la 30 de marzo, como operador de larga distancia. Y yo le dije, Señor, mira, yo tengo que entrar a trabajar a las 7, tenía que tener trabajo. Cuando eso, la avenida Bolívar era yo vivía en el Mirador Norte, la avenida Bolívar era una vía hacia el Parque Independencia, o sea, era de 2 vías, pero llegaba directamente hasta el Parque Independencia. Y yo me levantaba temprano, me preparaba, y ya eso de las 6 de la mañana aproximadamente, yo estaba cogiendo un carrito público para irme al trabajo, que me llevaba directamente al Parque Independencia, porque estaba en la 30 de marzo. Yo le dije, Señor, si tú quieres que yo ore, yo voy a poner reloj a las 5, pero si tú quieres que yo ore, levántame. Y puse el reloj por si acaso, ¿verdad? A las 5 yo creo que tú me levantas. Sí. Para yo tener tiempo para orar y yo poderme preparar y cambiar para ir al trabajo. ¿Usted hacía eso como en forma de probar a Dios? Yo le estaba haciendo preguntas a Dios. Tenía inquietud, ¿verdad? Yo dije, llámame a las 5 de la mañana, que si tú quieres que yo ore, llámame a las 5 porque yo tengo que llegar temprano al trabajo, no puedo llegar tarde. Así que ya tú sabes. Me acuesto a dormir. A las 5 de la mañana en punto, varón. Yo oigo esa voz con una voz potente, como que timbra, como con un timbre. Cuando tú oíste esa voz, como que te vibra. ¡Leonidas! Yo hago así despierto y miro y veo todo oscuro. Me abro la habitación, a veces ir a mi mamá, no veo a nadie. Todo el mundo durmiendo. Miro el reloj, las 5 de la mañana. Yo dije, wow, Dios me está llamando a orar. Y comencé a orar.
A partir de ese momento comencé a trabajar y comencé a tener experiencia con Dios. Dios comenzó a tratar conmigo. Yo recuerdo que tenía muchas luchas mentales cuando eso comencé. Tú sabes que los jóvenes tienen muchas luchas. Sí. Una gran batalla mental. Siempre los jóvenes luchan con eso. Pero era por falta de conocimiento de la palabra. Yo oraba mucho, me levantaba a orar, yo comencé a orar y yo hacía una lista de oración. Recuerdo que leí el libro de Gigi Habla que decía el poder de la oración, y él dice que haga una lista de las cosas que usted quiere orar, porque eso te ayuda a orar más. Entonces una lista y tú tratas de cubrir esos puntos, orar por los amigos, por los inconversos, orar por mi familia, orar por el Espíritu Santo, orar para que Dios me dirija. Muchas cosas que uno le pide a Dios, que uno quiere, sobre todo cuando tú estás comenzando a buscar a Dios. Una pregunta, pastor. Después que usted se convirtió al Señor, ¿qué le hace a usted creer que Dios es real? Porque Dios, bueno, el primero fue que me habló. Acuérdate que te dije al inicio que yo leí ese verso. Vengan en pos de mí y les voy a hacer pecador de hombre. Entonces Dios comenzó a tratar conmigo en visión también, en sueños, en visión de noche. Recuerdo que en una ocasión yo me soñé que en mi habitación habían como unos demonios chiquitos. Era como tipo duende. Sí. Y yo recuerdo que yo decía, te reprendo en el nombre de Jesús, te reprendo, te reprendo. Y no se iban. ¿Usted antes de no conocer a Dios, usted veía eso? No. Usted lo empezó a ver a partir de ahí. A mí me gustaba el ocultismo. De hecho, yo siempre leía de los Rosacruces, de la gente que le gustaba la meditación, toda esa cuestión. ¿Y nunca tuvo una experiencia? No, como que me fascinaba eso, pero nunca tuve esa experiencia. Y comencé a ver esos demonios. Y esos demonios como que estaban en la habitación, chiquiticos, eran como unos duendes. Y yo de que reprendía y no se iban. Entonces recuerdo, ahí yo entendí la importancia de que era por la palabra de Dios. Lo que dice la Biblia, tenía que conocer la palabra de Dios, que yo no la estudiaba casi. Yo me ponía a orar mucho, yo oraba mucho, pero no leía casi la Biblia. Y cuando yo tuve ese sueño, dije, pero ven acá. En el mismo sueño, yo vi que yo agarré el Nuevo Testamento que estaba encima de un escritorio que yo tenía ahí, donde yo estudiaba la Biblia ahí cuando la ponía a leerla. Y con el Nuevo Testamento, al principio yo decía que le reprendí y no se iban. Pero entonces yo cogí el Nuevo Testamento y le decía en el nombre de Jesús con el Nuevo Testamento. Y los demonios comenzaron a salir de la habitación. Entendí que necesitaba la palabra de Dios para que eso ocurriera. Porque la palabra de Dios es lo que te da la fe. ¡Wow! Y la palabra de Dios es lo que te da la autoridad para tú hacerlo. Cuando tú le creas la palabra, que te llena de esa autoridad que Dios te da en su palabra, yo dije, wow. Como dice Efesios capítulo 6, usar la espada del Espíritu. Exactamente. Que esa es la palabra. A partir de ahí, entonces también te voy a contar una experiencia. Como yo, tú sabes que cuando uno tiene sed de Dios, uno quiere estar, yo no sé si a ti te pasaba, yo quería estar en todos los retiros, donde quiera que estaban orando en los retiros. Al frente de mi casa había un retiro que habían profetas que Dios usaba, y yo estaba ahí, ya yo había recibido el Espíritu Santo, y yo oraba, iba al retiro, todo lo que yo hacía, varón, porque a veces uno quiere forzar las cosas, ¿verdad? Eso me impresionó, que yo veía que había personas que Dios lo usaba en interpretación de lenguas. ¿Y usted estaba ahí? Yo estaba ahí, yo estaba viendo eso y yo quería. ¿Y usted quería eso? Claro que yo quería eso. Entonces ¿sabes lo que yo hacía? Que yo me ponía yo mismo y comenzaba a orar y decía, Señor, ponme a hablar en lengua y háblame. Usa fulano para que me hable, usa fulano para que me hable. Yo quería que Dios me hablara a través de la lengua de la otra persona. O sea, yo hablando en lengua para que la otra lo interpretara y me hablara a mí. Pero un día yo llegué, y ahí es que Dios quiere que llegue. Dios no quiere que tú dependas de otros, sino que tú tengas tu propia experiencia con Dios. Pues hay gente que le gusta mucho depender de otros. No quieren tener esa intimidad con Dios. Entonces, yo le dije, Señor, pero ven acá. Me puse un día a analizar algo, como debe hacer todo creyente. Digo, yo ven acá, Señor, pero si tú usas fulano para hablarme a mí, si tú usas fulano para tú hablarme a mí, ¿por qué tú no me hablas a mí mejor directamente? Entonces yo hice lo siguiente, en vez de estar en el retiro, me puse a orar, a buscar a Dios solo en mi habitación. Y Dios comenzó a tratar conmigo ahí. Ahí fue que Dios comenzó a tratar conmigo. Ahí usted fue. Varón, me comencé a meter en la Biblia, a leer la Biblia y a orar. A leer la Biblia y a orar. Entonces, me llamaba la atención muchísimo. De hecho, yo tenía mi Biblia marcada con un resaltador. Todo lo que hablaba de demonios y todo lo que hablaba de sanidad, me llamaba la atención. ¿A usted le gustaba mucho eso? Sí, y lo veía. Yo veía, pero era una forma de yo comenzar a tratar conmigo. Yo veía todo lo que era demonio, lo marcaba. Todo lo que había de sanidad lo marcaba con mi resaltador. Me llamaba la atención eso, porque eso era el poder de Dios manifestado. Sí. Óyeme. No hay que nuestra lucha no es con sangre ni carne. Escúchame esto.
Entonces, como yo veía que los demonios hablaban, yo comencé a orar. Yo sé que muchos no lo harían. Quizás fue un error por mi ignorancia o mi falta de conocimiento. Y yo dije, Señor, yo veo que los demonios hablan. Yo quiero que tú me permitas tener una experiencia viendo los demonios hablar. ¡Wow! Quiero ver eso, Señor. Porque yo lo veía en la Biblia ahí, pero no lo había visto a nivel personal porque era nuevo. Óyeme. Y un día, cuando estoy allí en Codetel, yo oigo dos muchachas hablando. Había una que era hija de un médico y que tenía una farmacia. Y le dice a la otra, mira, en mi casa nosotros tenemos una muchachita de San Juan que está trabajando allá. Y los seres se le montaron, le dice, se le montaron los seres. Dice ella, se le montaron los seres. Y mira, había como 3 o 4 hombres agarrándole y no podían. Y todo lo que yo hice, que hasta le dimos un diazepam y ni con el diazepam se podía aguantar. Cuando yo oí eso, yo me la acerqué y dije, ¿tú sabes lo que pasa? Es que la Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Wow. Le dije, ¿dónde tú vives? Yo quiero ir allá. ¿Dónde que tú vives? Porque usted quería bregar con eso. Yo quería ver eso. ¿Dónde tú vives? Le digo yo. Y me dice, yo vivo por ahí. Era por ahí cerca de Naco. Yo voy para allá mañana. Invité a un jovencito. Yo tenía poco tiempo. Invité conmigo a un jovencito que también era cristiano, que había convertido. Que tenía como unos 17 años. Por ahí creo que era. Y resulta que voy. La muchacha está sentada ahí. Era una muchachita delgadita, flaca, como de 13 años, creo 14 años ahí, sentada ahí. Y yo me pone así un asiento ahí y yo comienzo a predicar, le hablo de Cristo, le predico de Cristo y le digo, ¿tú quieres recibir a Cristo? Y me dice que sí. Ok. Dice, vamos a ponernos de pie. Me pongo de pie y comienzo, cierro mis ojos, que eso fue algo que yo no sabía. Cierro mis ojos y después ya recibí a Cristo y digo, déjame orar por ti. Cierro mis ojos y comienzo a orar, Padre, mire esta vida. Yo te pido por ella, que tú la fortalezcas, que le ayudes, Señor. Obra en su vida liberación. Yo, imagínate, era nuevo creyente, no tenía mucho tiempo. Sí. Óyeme. Y yo abrí los ojos así y me asusté. Porque la muchacha, cuando yo estaba orando con ella, comenzó a rechinar como a relinchar, como hacen los caballos. Y comenzó esa muchacha. Y yo dije, el Señor te reprenda. ¡Pum! Cayó en el mueble esa muchacha ahí. Óyeme, y cuando cayó en el mueble, comencé yo a reprender y el demonio a hablar. No, me la voy a llevar. Me pertenece porque su abuelo hizo un pacto conmigo y me la entregó a mí. Pero empezó a hablar el demonio. Lo que usted quería. Exactamente. Y ella me la entregó a mí. Me pertenece a mí. Yo decía, mentira del diablo. Ella no te pertenece. Ella recibió a Cristo. Ya no es propiedad tuya. Suéltala. Tuvimos, claro, yo no sé, yo no tenía mucha experiencia, no sabía, pero duramos aproximadamente como 3 horas en ese proceso. Wow. Y Dios la liberó. Luego, después de eso, y esto yo creo que les sirva de experiencia a algunos hermanos. A los que están ahí escuchando. A los que están escuchando, a los amigos que están escuchando. Escuche y suscríbase a este canal y dele había una hermana en la iglesia que parece que estaba en 2 aguas y no estaba bien. Y me dice que su hija se había intentado suicidar allá en Santiago. ¡Wow! Y que inclusive había intentado tirarse de un segundo piso. Y yo le dije, tráigala que vamos a orar por ella para ver si el Señor la libera de ese espíritu de suicidio. Ella trajo a la hija. Recuerdo que mi mamá era una mujer de mucha oración. Estábamos en la sala de mi casa orando, varón. Cuando yo comienzo a orar por la muchacha, yo cierro mis ojos. Yo aprendí, ya después de ahí no cerrar los ojos. No sea cuando el mundo se le da una galleta. Yo aprendí, después de ahí aprendí a abrir mis ojos cuando estoy orando. Claro. Y cuando yo estoy orando por ella, yo noto como algo raro. Estoy orando por ella, reprendiendo el espíritu de suicidio, porque ella recibió al Señor. Sí. Y cuando estoy orando por ella, de repente siento como que el espíritu que estaba saliendo de ella se le estaba metiendo a la mamá. La mamá comenzó la transferencia del demoníaco. Parece que ella no estaba muy bien. Parece que no estaba muy bien espiritualmente. Ahí tú ves, no estaba bien. Y comenzó. Y yo comenté, entonces le impuse la mano a la mamá y reprendí lo que estaba atando, y se fue. Después que la muchacha fue liberada, que ya eso salió, le pregunto yo a la muchacha, ven acá, cuéntame qué estaba pasando. Me dice ella, mire, cuando usted estaba orando por mí, me dijo ella, yo sentí que algo adentro me decía que lo empujara a usted. Y usted estaba con los ojos cerrados. Sí, que lo empujara, pero yo no podía. Yo quería, pero no podía. Pero algo me decía que lo empujara.
Óyeme. Y después de ahí el Señor la liberó. No pudo hacer nada. El Señor la liberó a esa muchacha. Luego también tuve otra experiencia en la iglesia. Ya usted no ora por los demonios con los ojos cerrados. No, yo le oro. Para que no le pase nada. Claro, nada. varón, y que qué sé yo, no sé, pero la cuestión es, varón, que fíjate que Dios trata conmigo primero en mi habitación, donde me muestra, eso fue lo primero, trato conmigo, Sí. de orando por los demonios, ¿verdad? Y después yo comencé a ver eso. Otro día, estoy en la iglesia, viene una americana, de allá de New Jersey, que era maestra, una morena ella. Ella predicó y como yo hablaba inglés, yo le hice, yo le hacía la traducción. Y yo noto que en la parte de atrás de la iglesia hay una muchacha, una blanquita rubita ella, llorando. Se le veía llorando. Cuando estábamos haciendo el llamado, ella, claro, era la señora que está haciendo el llamado y ella nada de pasar. Le digo yo, ¿tú quieres recibir a Cristo? No. Y los hermanos diciendo, ¿tú quieres Cristo? Pero yo veía que Dios estaba tratando con ella, había algo, pero yo no estaba como algo raro. Nunca he hecho eso en ninguna parte, nunca en mi vida yo he vuelto a hacer eso, nunca. Pero al ver que yo veía que ella estaba llorando y como que ella no quería pasar, yo sabía que había una atadura ahí. Y yo le dije a los hermanos, es más, mira, ¿tú quieres Cristo? No. Y era así, llorando. Y yo, es más, mire, agárrenla y tráigamela aquí, venga, tráigamela para acá. Cuando pasó ahí al altar, hermano, se le manifestó un demonio. Tuvimos que orar por ella por liberación y el Señor la liberó. Ok, ¿qué pasa? Al otro día en la mañana, yo era maestro de escuela dominical. Ella estaba trabajando en una casa de familia de unas hermanas que eran de la iglesia. Ella daba en la escuela dominical y me dice, pastor, me dice ella misma, después que dice, mire, hermano, yo quiero decirle algo. Me dice, la rubita que se convirtió esa noche le liberaron, el Señor la liberó. Usted sabía que yo trabajaba en una casa de familia y cuando yo siempre estaba en casa de familia y a mí me gustaba, yo le hacía mucha maldad a los niños, los pellizcaba y le hacía mucha maldad. Y después que usted oró anoche, a partir de ahora, ahora siento mucho amor por los niños. Wow. Los niños. La que estaba atada. La que estaba atada. Ah, pero era un demonio de persecución para los niños. Bueno, no sé, de hacer de maldad. El diablo, la Biblia dice que Satanás viene a robar, a matar y a destruir. Pero Cristo vino para que tengamos vida en el mundo. Entonces, toda esta parte, yo comencé ya a experimentar lo que era y comencé a ver a un Dios real. Ahora, increíble cómo una persona, después de ser atea, porque el ateísmo es una mentira que el diablo le ha metido a la persona en su mente. Yo diría, varón, yo diría que realmente hasta el mismo ateo es una forma de que le hablen, buscando que Dios le hable, que alguien le hable de Dios. Y realmente no es que no cree, porque ¿para qué tú peleas contra algo que no existe? ¿Para qué? Efectivamente, porque si algo no existe, ¿por qué tú dices que tú no crees en lo que no existe? Pero óyeme bien, cuando yo tuve la situación que te dije que tuve una prueba bien difícil, yo que decía que Dios no existía, después yo le decía a Dios, pero ven acá, Señor, y si yo no he hecho nada malo, ¿y por qué me pasa esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Sí, porque yo aquello, que yo esto, que yo otro, ¿por qué me pasan estas cosas malas? Pues yo me creía muy bueno. Por eso que la Biblia dice que Dios no viene a buscar a pecadores, a justo al arrepentimiento, sino a pecadores. Y que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. O sea, eso es lo que dice el Señor. El Señor vino a buscar aquello. O sea, no importa la situación que pueda haber una persona tener. Y yo entiendo, varón, que aunque a veces, ¿verdad? Hay movimientos, hay personas que no creen eso de demonios y piensan que eso es un cataclismo y que si o cuánto es psicológico, le ponen una cuestión psicológica. Bueno, yo lo he vivido y yo he visto los cambios que Dios hace cuando una persona es liberada de demonios. Bueno, pero es que la misma Biblia dice que Jesús cuando vino aquí, había muchas personas que se le manifestaban los demonios. Y yo no creo que el evangelio haya cambiado. No, es mismo. Y el Señor mismo dice que yo le doy autoridad a ustedes sobre toda fuerza del mal. Hay personas que están atadas por demonios. El que no quiera creer en eso, ya son otras cosas. Pero yo he tenido experiencia donde yo he visto los demonios manifestados. Sí. Ahora, pastor, me llama mucho la atención algo. Y es que como después de usted ser una persona rebelde, atea, una persona atea, ahora Dios lo esté usando usted en ese mover del poder del Espíritu Santo, viendo cómo personas son libres. Porque inclusive hay personas que han intentado suicidarse porque son los demonios, que le dicen que se maten, sí, y personas atadas. Cuando usted empezó a ver esa experiencia y experimentar el poder de Dios, ¿qué hizo eso usted en su vida? ¿Qué pasó en su vida con respecto a eso? No, varón, cuando yo comencé a ver esas cosas, eso me movió. Porque cuando uno, fíjate, la gente no sabe que el predicar la palabra,
Cuando tú te involucras en el predicar la palabra, eso te produce satisfacción y gozo. Que tú veas gente sanada, liberada, que tú veas gente transformada por el poder de Dios. Wow. Córico. Eso te mueve a ti a querer predicar la palabra, aunque no te den un centavo, porque esto no es cuestión de dinero, es que tú estás, la Biblia dice que demos de gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. Entonces, lo que está pasando ahora, de que es con la supuesta salud mental, tratando de que es, el enemigo ha cegado el entendimiento de la gente para que no les resplandezca la luz de Cristo. Hay gente que necesitan ser liberada por el poder de las tinieblas. Pero no vamos a tampoco a perder una cosa a otra. Hay personas que sí tienen problemas, que vienen con problemas genéticos de salud mental, pero hay veces que se dan las dos cosas. Hay veces que hay problemas que aparentemente se pueden confundir con problemas mentales y son poderes demoníacos. Pues porque después que eso el Señor lo transforma. Mira, nosotros tuvimos, ahora que tú te diste ese tema, nosotros tuvimos aquí una muchacha jovencita de la iglesia donde nosotros estábamos. Wow. Nosotros la traemos aquí 2 días a dormir con nosotros aquí. Esa muchachita le estaban dando shock eléctrico allá en el 28. Shock eléctrico. Porque supuestamente tenía un problema mental. Nosotros la trajimos aquí por la noche. Se pasaba la noche haciendo bulla y caminando en la calle y haciendo bulla. Y nosotros orando por ella. ¿Sabes que el Señor la liberó? El Señor la liberó. Porque para que no digan, porque la gente después dice, le pasa cualquier cosa que tú dijiste. Yo dije, mira, síguete bebiendo tu pastilla, pero Dios va a obrar una transformación en tu vida. Y después de ahí esa muchacha cambió y no tuvieron que darle pastilla ni nada. Dios la liberó a ella. Yo hice un cambio. Y una muchachita jovencita como de unos 15 años. Wow, pastor. Aquí, ahí está el testigo. 2 noches o 3 creo que duró ella con nosotros aquí. Y salía huyendo, que quería irse. Y nosotros cerrábamos la puerta para que no se fuera, pero le ministrábamos constantemente. Es decir, que le estábamos ministrando. Yo no sé si tú recuerdas, Stanley, la vez que yo te fui, que tú me llamaste y fuimos, creo que no sé si fui yo que te fui a buscar algo así, que fuimos por Herrera. ¿Tú te acuerdas que ella señora? Exacto, ¿tú te acuerdas dónde fuimos esa noche? Una hermana que estaba poseída, duramos 3 días orando por esa persona, ¿verdad? Después la trajimos aquí a la iglesia y aquí le seguimos ministrando porque era una atadura demoníaca muy fuerte. Y Dios la liberó. Y recuerdo que después de eso, el esposo era militar. Sí. Y me llamó después, yo creo que lo vi como después de 10 años, creo que fue algo así. Inclusive esa mujer, cuando estaba atada por los demonios, era blanca. Sí, sí. Blanca, los demonios la tenían pálida. Experiencias que son vistas por nuestros propios ojos. Y después que ella fue liberada, tomó su color porque ella era morena. Inclusive nosotros cuando fuimos allá, pastor, ella decía que ella no tenía conciencia, que ella no sabía lo que estaba pasando con... Es que cuando la gente está endemoniada le toma todo y no siente, despierta. Por ejemplo, yo he tenido casos de personas que le hemos estado administrando liberación, que duran hasta 2 y 3 horas fuera de sí mismo y después despiertan sorprendidos y se sorprende cuando ven a la gente porque están poseídos. Ahora, pastor, porque hay personas que ignoran estas manifestaciones, pero ¿cómo usted llegó a tener tal autoridad de poder libertar al demonio cuando otros no tienen esa autoridad, sino que le huyen a los demonios? Mira, varón, ¿Cómo usted logró eso? Bueno, como te dije, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Recuérdate que te dije que en la entrevista anterior yo te expliqué que un día recibiendo, yo era muy cobarde, me encontré con ese verso bíblico. La palabra de Dios cobró vida en mí. Porque acuérdate que la palabra dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Esa palabra me iluminó, que viva. Cuando yo recibí esa palabra, he aquí les doy poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo y nada os dañaría. ¡Wow! Entonces eso es para todo, ¿verdad? Claro, que eso es otra cosa. Yo creo que sí. A veces se quieren hacer entender como que el ministerio de tú echar fuera demonios o liberación es como para un grupo exclusivo. No, yo no creo eso. Yo creo que la Biblia dice que a los que creen en su nombre echará fuera demonios en el nombre de todos. Para todos. Él dice que le dio poder. Algunos dicen, no, que eso eran los apóstoles. Bueno, él mandó 70 de 2 en 2 también y no eran apóstoles. Los mandó de 2 en 2 a echar fuera y echaban fuera demonios. Señor, en tu nombre se nos sujetan los demonios. Y él dijo, sí, está bien, pero lo más importante es que tu nombre se encuentre escrito allá en el libro de la vida. Gócese por eso. ¿Y cuál es el miedo de que cuando tú entras en ese territorio, de que no, yo no quiero entrar porque después mire, mi hermano, van a venir con represalias? Óyeme lo que yo creo. Eso, oye lo que yo creo. Hay un movimiento que se levantó hace un tiempo atrás, ya ha ido como menguando un poco, donde la gente creen que
que no quieren, lejos de ayudar ese movimiento que yo digo que le ha hecho daño al evangelio, porque entonces ahora la gente, ay no, yo no quiero hablar con demonios, porque después se me pegan. Pero la Biblia dice, ese verso que yo leí, que fue lo que me abrió mis ojos, nada me va a dañar. Eso no es para mí, eso es para todo el que crea, es para el que cree. O sea, todo el que cree y se llene de la fe de Dios y creerle a Dios y confiar en Dios, porque no es tu fuerza, no es Leonida, ni tú, es el Señor que lo va a hacer. Y tú tienes que ir confiando en Dios, porque no eres tú que lo va a hacer, es el Señor. Entonces, lo que tú tienes que creer, lo que Dios te dice, yo creí eso. Yo dije, wow. Mira, fue como que se me abrieron los ojos. Entonces usted no tiene miedo de que, no, espérese, no. Que como dice mucha gente, cúbrelo, que después los demonios vienen y lo vienen. Entonces, si vamos a vivir en ese relajo, entonces mejor dejar esto. Porque es si que, se supone que yo tengo la autoridad. Oye bien, ¿qué pasó con el endemoniado gadareno, el de Gadara? Bien. ¿Qué pasó ahí? El endemoniado gadareno dice que era legión, ¿verdad? De hecho, dice que le pidieron permiso a Jesús. Fíjate que le pidieron permiso a Jesús. Ellos no pudieron hacer nada hasta que Jesús no le dio permiso. Entonces, ¿cómo es que a mí me va a decir ahora que yo encuentro que ese movimiento le ha hecho mucho daño a la gente? Ahora todo el mundo tiene miedo y nadie se atreve a decir, ay no, que no puede entrar en terreno ajeno y que si Dios que yo cuánto, no, espérate. Óyeme, ¿y qué es esto? También hay un concepto errado, que hay personas que dicen, se ha enseñado que dice que no, porque ese demonio no se puede echar fuera sino con oración y ayuno, hay que ayunar. Ajá, pero mientras tú estás ayunando, cuando viene a ver, el diablo se lo lleva. Ajá, pero lo que está hablando ahí es que tú sabes cuál es el género que Dios está hablando, que Jesús dijo, es la incredulidad. Porque ¿qué es lo que dice la Biblia? Los que creen en mi nombre echará fuera demonios. Ahí no te dice que si tú ayunares, que tú echas, no, porque si tú ayunas, tú vas a creer que tu fuerza, que eres tú. No, es confiar en que Dios dice que en su nombre, es en su nombre que yo voy a echar fuera los demonios. En el nombre de Jesús. La pregunta es, me convierto al Señor, oro a Dios, me consagro para Dios. ¿Tengo yo la autoridad por la palabra de echar fuera demonios? Sí, porque la Biblia dice que hay que cree. Porque el problema es que ahora estamos buscando a fulano que ese que Dios lo use en esa área. No. Yo entiendo que esto es las cosas de Dios son para el que quiera. Es igual también que por lo menos orar por los enfermos y ser sanados. ¿Es para un grupo selecto o para todos? Puede ser que Dios a X personas, porque tú sabes que Dios reparte dones, ¿verdad? Sí. Dones de sanidades, dones de milagros, palabras de ciencia. Puede ser que haya una persona que tenga ciertos dones específicos y que Dios lo use más que otros, pero ahí no dice que tú no lo puedes hacer. No dice que pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Okay. Eso es para el que cree. Y es al que cree, no es para un grupo exclusivo de personas, porque Dios es el mismo. Él es el mismo que la prédica es para todos. Es decir, el llamado a predicar es para todos. Que muchos no van a subir a un púlpito porque quizás no tienen ese llamado, pero está llamado a predicar a toda la que está alrededor de él. Wow, pastor, qué buena aclaración usted nos ha dado con respecto a la palabra. Porque hay muchas personas que están confundidas, que muchas veces no creen a lo que la palabra de Dios enseña, sino que dicen, no, porque yo no tengo ese ministerio, porque yo no tengo ese llamado, porque entonces se retraen y muchas veces su casa, el enemigo se ha empoderado de su casa, su familia atala por demonios, ellos son siendo cristianos, teniendo la autoridad por Cristo y dicen que ellos no se meten en ese terreno. Te voy a contar un testimonio que yo viví. No sé si tenemos tiempo, pero sí, es breve, no es breve. Unos cuantos minutos. Cuando yo estaba en el programa de radio, yo duré 10 años en Radio Revelación. Una noche, nosotros estaba la hermana Gisela Simón y el hermano Nebo Romero conmigo. Una de las noches que íbamos a estudiar la palabra, el Espíritu Santo me dice, ministren hoy. Yo le digo, hermana, mira, el Espíritu Santo que me está moviendo a que oremos por los enfermos y por las personas y que no estudiemos el tema ahora mismo. Y cuando yo estoy orando, que comienzo a orar, yo recibí una palabra de ciencia o de conocimiento, no una ciencia o otro conocimiento, no sé, la cuestión es que lo recibí. Y cuando yo cuando comienzo a orar, el Espíritu Santo me muestra una hermana que va en un carro. Así mismo, digo, mira, ella iba a apagar el radio. Y me mueve el Espíritu Santo. Digo, mira, el Señor dice que no apague el radio. Que tú estás muy turbada porque tiene un tumor en tu axila y tú crees que es un cáncer. Pero el Señor te dice que no es un cáncer y Él te sana. El Señor la liberó, la sanó.
Cuando ella estaba, yo cuando eso estaba todavía trabajando en Codetel, porque es otra cosa. Yo nunca dejé de trabajar, yo estaba predicando la palabra casi toda la semana. Yo salía a Guachupita, a Gualey, a la 42 a hacer campaña y a predicar. Cuando estoy yo en mi trabajo, la hermana Isela, que es del Calvario, me dice: Leonida, el hermano Julio Soto Medina, cuando eso era el director de Radio Revelación, te está llamando, que hay una persona que quiere hablar con ustedes, que llamó al programa y que le dieron el teléfono mío para que yo quiero que tú escuches el testimonio de ella. Yo, está bien, pónmela. Y me llama y hablo con ella y dice: mire, hermano, ay, hermano, mire, yo estaba pasando por un tormento muy grande, porque a mí me enseñaron que si yo oraba por los enfermos, que si o cuánto, que se me podía transferir la enfermedad a que si o cuánto y que si o cuánto a mí. Entonces yo oré por una persona que tenía cáncer. Y como le salió eso a ella, en su mente ella creyó, o si no sé si fue que creyó en eso, ella pensó cuando le salió eso que era porque le había orado a la persona que tenía cáncer. Entonces eso limita a la gente a que no quieran ni orar por los enfermos. Y muchas personas, pero espérate, cosas que le pasan. ¿Y tú sabes lo que me dice ella? Que cuando ella fue al médico, el médico se sorprendió porque lo que estaba se le fue. Dios le quitó, se desapareció el tumor. Esa noche Dios hizo el milagro. Y me dice ella, que dice: varón, y mira lo que ella me dijo: hermano, pero yo veo que usted no me conoce a mí y usted oró por mí sin conocerme, aunque yo tuviera eso, y yo no vi que usted estaba preocupado por la transferencia ni que nada de eso. Es que eso es un daño que le están haciendo a la iglesia. Se le ha hecho mucho daño de creer que yo, porque ore por un enfermo, pero eso no fue lo que nos mandó a hacer Jesús, que oremos por los enfermos, que sanemos, que limpiemos leprosos, que echemos fuera demonios. Eso es lo que dice la Biblia en Mateo. Y no te dice que se te van a transferir. Yo no creo en eso. Yo personalmente no creo en eso. Y te voy a decir una cosa: si yo me voy a poner a no querer orar por el miedo a eso, bueno, yo le estoy creyendo a un Dios. Yo le creo a un Dios que si me lleva al infierno, allí en el infierno no me puede tocar el enemigo. ¡Wow! Ese es el Dios que yo le creo. Dios poderoso. Porque es el que me cubre, es Él. Yo le creo a ese Dios, que el todopoderoso, el que controla todo el universo, es Dios, no es el hombre. Entonces, ¿cuál es el temor que hay en cuanto a que le estamos dando tanta autoridad más a los demonios que al Dios todopoderoso? Bueno, yo diría que la falta de confianza en Dios. Y eso viene como resultado de la falta de consagración, de conocer la Biblia, porque la ignorancia. Ese mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Por ejemplo, a mí me decían todo el tiempo, pues yo iba a los sitios y oraba y hermano, cuídese que el diablo lo va a atacar. Y yo le dije: hermana, por el diablo me vive atacando todo el tiempo, entonces yo voy a estar con esta zozobra de vida. La Biblia dice, varón, que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y me decía: nosotros no podemos sorprender. No, me decía: tienes que meterte con Dios, porque si no, mira, entonces a veces uno se mete no con el favor no con ira, pero por el miedo. Es por el miedo a que el enemigo me va a hacer. Por eso el apóstol Pablo decía bien claro: sea que yo viva, sea que yo muera, yo soy del Señor. Mira, varón. Entonces ese miedo hay que sacárselo. Claro, mire, varón, yo iba ya a predicar una campaña. Tremendo esto. Bueno, el pastor Ramón que lo invitó a Gualey a predicar. Sí. Él me invitó a una campaña a Cabarete. Yo no sabía que ese lugar era un lugar donde había muchos brujos. Yo no lo sabía, no me lo dijo tampoco. Ahora es increíble, usted siendo ateo y ahora siendo un hombre con una autoridad de Dios. Pero escucha bien esto, varón. Oye lo que me sorprende. Esa campaña, yo me pongo una madrugada, yo siempre me levanto en madrugada a orar y yo oro con mis ojos, me gusta orar con la luz apagada, pues me gusta como concentrarme, no quiero que nada me distraiga, ¿verdad? Oro con mis ojos cerrados y veo una visión de unos ojos que me están mirando así con odio. Me están mirando con mucho odio. Y yo yo comencé a orar. Y cuando yo vi que esos ojos me estaban mirando con odio, oigo la voz de Dios que me dice: proclama la victoria de Cristo. Y yo comencé a proclamar la victoria de Cristo. Proclamo la victoria de Cristo sobre Satanás. Proclamo la victoria de Cristo sobre los infiernos. Proclamo la victoria de Cristo sobre los principados y potestades. Cristo venció en la cruz del Calvario. Ya se me fue el miedo. Porque es el plan del enemigo. Sí, atemorizar. Atemorizar. Y la Biblia dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Es decir, que el que ha creído ya ha sido perfeccionado en el amor. No, y dice, exactamente, dice que el perfecto amor echa fuera el temor, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esa palabra entonces, si yo temo, no he sido perfeccionado en el amor de Dios. No, estoy inmaduro todavía, ando con ese miedo. Wow, pastor.
Tremendo. Todavía estoy en inmadurez. Bueno, esto ha sido grande. Digo, por lo menos eso es lo que yo creo, ¿verdad? Que hay una inmadurez, porque el que le cree a Dios no tiene que andar con temor en la vida, ni tiene Dios que andar mío. demorizado. Mira, yo no sé si tú recuerdas un tiempo que la gente andaba con miedo. De que había un motorista, estaba asustado y asustado. Y a veces yo andaba, mi vehículo tenía problemas con el aire acondicionado y yo andaba siempre con las ventanas abiertas. Varón, y subo la ventana, y subo la ventana, y subo la ventana, y subo la ventana, y subo la ventana. Y digo yo, mira, yo no ando con miedo en la calle. ¿Es posible que el miedo atraiga cosas? Bueno, dicen que sí, porque fíjate que el mismo Job decía, Lo que me temía. eso me ha acontecido. ¡Wow! Dice que dice que el temor pondrá lapso. Y la Biblia dice que no teman. Que dice que el temor va a poner lazo, no lo dice. Sí. Entonces, fíjate algo. Cuando la gente, y con miedo, y yo con mis cristales abiertos, porque iba por lugares, por barrio, cosas así, tú ves. Yo no andaba con ese temor, yo andaba con mis cristales abiertos. ¿Tú sabes por qué? Yo le decía, miren, señores, yo he aprendido una cosa. Mis días están contados por Dios. O sea, a mí no me va a quitar la vida un delincuente ni un criminal, a menos que no sea porque Dios lo tenga preparado para eso. Porque mi día está contado por Dios. O sea, no es el criminal que va a disponer de mi vida, ni Pastor, el delincuente, entonces, es Dios. Es Dios. Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros predicamos a un Dios vivo de poder, a un reino que no es de este mundo. Ajá. Hablamos de la gloria venidera. Sí. Es decir, nosotros vendemos un producto y no creemos en ese producto. Así es. Es decir, nosotros hablamos del cielo, pero cuando viene alguna situación entramos en temor porque no te quiere morir. Es decir, nosotros tenemos temor a la muerte. Es decir, entendemos porque muchas veces decimos, no, porque el diablo te quiere matar, el diablo quiere hacer esto. Pero ¿dónde está el poder de Dios? Varón, yo creo que la gente le da más autoridad fuerza al diablo que a Dios. Wow. Porque nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Dios. Que el diablo está sometido a él. Y que no es cierto que el diablo aquí, que el diablo para allá. O sea, yo entiendo, es como dicen, hay un chiste, ¿verdad? Que es medio chiste, pero dicen que en una ocasión el diablo estaba en un rincón llorando. Llorando. Eso es un chiste. Sí. Y que le pregunta al Señor, ¿y qué es lo que te pasa a ti? No, que los cristianos me echan a mí la culpa de todo. Wow. Porque hay cosas que a todos nosotros lo queremos atribuir al diablo. A veces le queremos atribuir al diablo nuestra irresponsabilidad. A veces tenemos que hacer cosas y no las hacemos. Y después pasan cosas por la desconocimiento y después queremos echar la culpa al diablo. Tremenda enseñanza, pastor, hemos recibido en este día de hoy. Gran testimonio de un hombre que era ateo. Y mire con la autoridad, yo he sentido la presencia de Dios. Amén. Con qué autoridad habla y el conocimiento, porque usted decía en una ocasión que el conocimiento te da poder. Claro. Si cuando usted tiene el conocimiento de la palabra de Dios, usted camina basado en esa autoridad, porque el Señor lo dijo. Es lo mismo que sucede en el mundo físico. El presidente de la República delega autoridad y lo que hacen las cosas las hacen bajo la autoridad de Dios. Efectivamente, no de la autoridad que le da la nación. Okay, de la nación. Es decir, todo lo que, por ejemplo, cuando una autoridad delegada. Una autoridad delegada. Y Dios nosotros nos delegó esa autoridad también. Y si Dios nosotros nos delegó esa autoridad espiritualmente, ¿qué dice? Porque los demonios, ellos conocen lo que verdaderamente caminan en esa autoridad. Claro. Y ellos saben cuando tienen miedo. Exacto. ¿Qué pasa? Inclusive en la parte ciudadana. Hay personas a veces que se le enfrentan a los policías y los policías cogen miedo y la gente empieza, mira, pero porque el policía entra en temor. No, pero tú, mira, yo en mucha experiencia yo he tenido en liberaciones, por ejemplo, yo veía, una de las cosas que el enemigo siempre hacía es intimidarte. Intimidar. Por ejemplo, tú no vas a poder, tú no puedes conmigo. Si tú coges miedo ya y perdiste la batalla de una vez. Tú no puedes. Y yo le decía, bueno, yo no puedo porque va conmigo, sí puede. Él sí te va a echar fuera. Wow, pastor, qué autoridad grande. Y fíjese, varón, como tú decías, que es bueno que tú trajiste a punto la colación de la autoridad delegada por los presidentes. Por ejemplo, fíjate algo, un tráfico, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos miles de carros no para un tráfico ahí? ¿Pero por qué? Porque tiene investidura delegada, wow, de parte de Dios. Así mismo es Dios. O sea, Dios te ha dado una investidura de parte de lo alto, que cuando los demonios vienen no es a ti que te van a ver, es la investidura que Dios tiene sobre tu vida. Y no es a ti que te van a ver, igual que los carros. ¿Tú crees que si yo me pongo ahí a poner y que para carros van a parar? Me van a parar. No se van a parar. Pero cuando tú como hijo de Dios tienes la investidura de Dios y lo crees a sí mismo, óyeme, los demonios van a ver a Cristo en ti, no te van a ver a ti. Pastor, bendiciones, mi hermano. Gracias por este tiempo. Los amigos o hermanos que nos van a escuchar, comparte este video, suscríbete a ese canal, denle me gusta
Y pastor, esperamos otro momento. Amén. Cuando con gusto, varón, gozándome en el Señor y esperamos que sea de edificación para los hermanos del poder de la palabra. Amén. Que Dios le bendiga a todos y hasta otra entrega. Amén. Shalom. Amén. Shalom.